This year, thanks to the U.S. administration, the courage, the vision of President Donald Trump, we can say, L'Shana Hazot B'Yerushalayim, this year in Jerusalem. Imaginad que llegáis una noche cansados a casa y vuestra casa ya no es vuestra. Imaginad que ya no tenéis esa pequeña huerta ni esa terraza desde donde veíais dormir a la ciudad. Que no está la mesa, ni el sofá, ni el baño, ni la cocina. Tampoco está ni vuestra estantería con vuestros libros, ni la pequeña habitación donde se esquinaba la cuna del niño. Tampoco son vuestros los lugares de la vida, los del primer beso, donde yacen los muertos, la esquina donde rezaste, donde blasfemaste, y la plaza donde tiraste la primera piedra. Nada es vuestro porque alguien lejos ha decidido regalarle tu tierra a otras personas. Hace 70 años empezó la Nakba, que significa en árabe la catástrofe. Los israelíes, apoyados por Gran Bretaña y los Estados Unidos, decidieron ocultar su vergüenza por el holocausto, condenando al pueblo palestino a un holocausto menos publicitado. Le robaron su tierra a los palestinos que no podían defenderse. Los israelíes habían barajado irse a otros lugares y pudo haber sido que terminaran, no sé, en Argentina, pero al final resultó ser Palestina. 70 años recordando el exilio, la guerra de los 6 días, las intifadas, donde se enfrentaban piedras contra tanques. Tantos amigos muertos, niños torturados, cárceles, asesinatos. ¿Cómo es posible que un pueblo que sufrió tanto en los campos de concentración le pueda estar causando tanto dolor a otro pueblo? Trump, que vino a decirnos, multiplicando el daño, que no hay solución dentro de este sistema demente, ha vuelto a encender Palestina rompiendo el equilibrio que tenía la ciudad de Jerusalén. Trump es de esa gente que hace guerras mundiales. El capitalismo en crisis siempre hace sonar las trompetas de guerra. Siempre hay políticos sin conciencia que quieren una gloria que solo encuentran en esa sala de situación del ala oeste de la Casa Blanca. Siempre hay vendedores de armas que negocian dividendos y beneficios con la paz de los pueblos. Y siempre hay generales sin escrúpulos que quieren medallas que solo obtienen matando. Palestina es hoy el escenario de la vergüenza, una carnicería de gente honesta que reclama dignidad frente al genocidio que les infligen los israelíes. Otra señal de la pérdida de rumbo de Europa y una de las más claras pruebas de que no es verdad que el mundo esté mejor que hace 70 años, al revés. Quizás una clara señal de que el mundo puede volver a estar tan mal como en otros momentos de la historia. Bienvenidos, desobedientes. ¡Ay, ciudadanía, que habéis votado o pensáis votar al Partido Naranja! Ha llegado el momento de que sepáis algo muy importante. Albert Rivera no existe, son los bancos. ¡Qué tristeza! Hablar de este personaje Rivera es hablar, no sé, de la nada. Y de su especialidad, que es hablar de la nada. Del vacío intelectual más absoluto, apenas cubierto con alguna consulta rápida a Google. Albert Rivera, ¿de dónde viene? Viene de ganar concursos de esos de retórica cuando era joven. Y ha seguido esa línea. Habla igual, no sé, de los glifosatos, de Kennedy o del vacío rural. Eso sí, siempre al servicio del bienestar del conjunto de los españoles. Albert Rivera es un hueco dentro de un agujero envuelto en la nada. ¿Rivera? Rivera es la marca blanca del Partido Popular. Rivera, ¿ha sido usted simpatizante del Partido Popular en Cataluña? Sí, lo dije en su día que había votado al Partido Popular, pero también he dicho y es cierto que nunca he pagado una cuota, nunca he tenido militancia activa. Hoja de afiliación a las nuevas generaciones del Partido Popular. Albert Rivera Díaz. Cuota 30 euros. Firmado 10 de septiembre de 2002.
Ay, Rivera ya existía como charlatán y por la necesidad de las oligarquías para responder a Podemos se ha convertido en una start-up, una de esas empresas brillantes que generan las máximas alturas en un plazo brevísimo. Si a Rosa Díez le buscaron en Euskadi para cuestionar en ese momento cualquier negociación con ETA, a Rivera lo buscaron en Cataluña para golpear contra cualquier solución que no pase por mandar los tanques a las Ramblas. El objetivo de los que mandan a los que mandan es que de vez en cuando todo cambie para que todo siga igual. Ay, por eso en Francia han colocado a Macron, en Argentina a Macri y en Brasil han encarcelado a Lula. Ay, ya estamos viendo cómo les va. En Francia la gente en las calles protestando contra la ola de privatizaciones y recortes. Y Argentina, pues todavía peor. Solo 2 años en el poder y este flamante presidente neoliberal ya ha tenido que pedir un rescate al Fondo Monetario, con todo lo que eso implica para un país. En Brasil, el ejército ha vuelto a las favelas a hacer lo de siempre, disparar primero y preguntar después. En España, estos lobbies financieros que mueven los hilos del mundo quieren hacernos el mismo truco del almendruco. Cada 15 años, siempre, intentan colar el timo piramidal, donde te pagan los intereses pero nunca te devuelven el principal. Maldita falta de memoria de los pueblos. Hace tiempo que en el anzuelo nos han puesto aquí en España un cebo de color naranja. A ver si los votantes que tienen memoria de pez vuelven a caer en el mismo engaño de siempre. Ay, Rivera, Rivera. Rivera era un muchachito de Barcelona que pasó de estar afiliado al PP y ser compañero de la infanta Cristina en la Caixa a liderar Ciudadanos, la formación política emergente en todas las encuestas. La ambición no es mala, ¿eh? Pero claro, ir de hooligan defendiendo la España de Cánovas por las cadenas de televisión o salir desnudo en los carteles electorales, bueno, pues no sé, quizá te haya servido para hacerte un hueco en la política catalana, pero eso es todo. El ascenso mediático de Rivera coincidió con el descenso a los infiernos del PP. La Gürtel, Bárcenas, Nos, Púnica, Lezo. Claro, el nivel de corrupción unido a los recortes y demás tropelías del PP hicieron que la gente honrada saliera a la calle y dijera hasta aquí hemos llegado. Y es entonces cuando los poderosos se asustaron y dijeron ahí va, que los votos que pierde el PP ya no los gana el PSOE y los que pierde el PSOE ya no los gana el PP. Aquí hay que hacer algo. Entendieron que el PP estaba quemado, que había que buscar otros métodos para seguir abusando del pueblo y pensaron, ¿y si promocionamos a este Rivera como antídoto de los antisistemas de Podemos? Y a ver si entre todos podemos hacer una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de un desarrollo del país, eso sí que nos convendría. Si lo dice el Banco Sabadell, que hay que hacer un Podemos de derechas, en fin. Además, Rosa Díez ya no servía, sobre todo porque UPyD se había personado como acusación particular en el fraude de Caja Madrid y para eso no estaban financiándola a los banqueros. Ella ya no se llevaba bien tampoco con su partido. Pero claro, para dar el salto a la política nacional había que pulir a Rivera un poquito, modernizarlo, quitarle el olor a josantoniano, ese olor rancio y casposo, un poco falangista. Había que apartarlo de sus amiguitos de las camisas azules y también del partido ultraderechista Libertas, con el cual habían concurrido a las europeas. Había que hacer como en El Pigmalión, aquella obra de Bernard Shaw. Los asesores de imagen y creadores de opinión de este país, crearon un artículo de consumo que pudiera gustar al centro, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y a los lados. Es el principio ese de Groucho Marx que tanto le gusta a Rafael Hernando. Si no te gustan mis principios, pues tengo otros. Las veletas dan menos giros que Albert Rivera. Aún me acuerdo cuando eran incluso socialdemócratas. Ay, el problema es que engañar a todos durante mucho tiempo es bastante complicado. Al estilo del lobo de Caperucita, Albert Rivera va mostrando poco a poco sus verdaderas intenciones. Hay algo que no entiendo, abuelita. Tus manos también son enormes. Ay, pero mira que eres tonta. Son para abrazarte mejor. Ah, pero te reconozco, abuelita. Estoy asustada. No sabía que tuvieras una boca tan grande. Hija, mi boca tan grande es para comerte mejor. Hablando de lobos, Rivera y su partido no tienen mucho respeto por las mujeres. Ese desamor lo han demostrado queriendo imponer la custodia compartida con maltratadores, diciendo que la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas, cuando es evidentemente mentira. Y eso por no hablar de temas más personales, como la indemnización a su jefa de prensa, Inma Lucas, para evitar un juicio en el que quizá hubieran podido salir a la luz cosas feas para este partido tan inmaculado.
La careta se le cayó definitivamente el 8 de marzo, cuando tras llamar antisistema a las feministas, luego, cuando tuvo gran éxito la concentración, quiso abandonar él, hombre, su lucha por la igualdad. ¡Ay, qué mala es la hemeroteca! No pensemos que esto que estamos hablando es una cuestión de mujeres. Esto es una cuestión de qué modelo de vida y de sociedad queremos. Si nos pensamos que esto es simplemente que también, para igualar los derechos de la mujer al hombre, nos equivocaremos. Los hombres tenemos que ser los que abanderemos y participemos y lideremos estos cambios. La novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. En fin, otras de las virtudes que adornan a esta nueva esperanza blanca del IBEX 35 es su homofobia. Vamos, según Rivera, resulta que llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias. ¿A quién le genera tensiones? A tus amigotes de Intereconomía, de la Conferencia Episcopal, a tu director espiritual. Pero tú no tienes director espiritual. Tu religión es el liberalismo. Y tu único Dios, money, 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 money. ¿Qué podemos esperar de alguien que tiene como mano derecha a Girauta? ¡Ay, Rivera! Fachas, machistas, homófobos. ¿Pero os falta algo más? Pues sí, resulta que hay algo más. El racismo. Porque es que aún me acuerdo de un titular, cuando resulta que decíais que los inmigrantes sin papeles no debían tener cobertura sanitaria. Ciudadanos aboga por dar la tarjeta sanitaria solo a los ciudadanos y residentes legales en España. Y a los inmigrantes pobres y sin papeles, que se jodan, ¿verdad? En fin, y a los que vienen de otros países pero son ricos y poderosos, a esos sí. Resulta que a esos les encargáis incluso la posibilidad de tener la alcaldía de Barcelona. Pues menuda pieza este que habéis escogido, el Manuel Valls. Porque durante su época en el gobierno francés aprobó medidas para expulsar a musulmanes, a negros, a gitanos. Al final, claro, Dios los cría y el capital os junta. Rivera quiere ser, según sus palabras, un espectro de Adolfo Suárez en un remix con Felipe González y José María Aznar. Claro, yo quiero pensar que cuando dices esto no te estás refiriendo ni a los GAL, ni a la guerra de Irak, ni a la especulación. Claro, y de momento, mientras esperas que tus amigos de los poderes fácticos te lleven a la Moncloa, ¿qué? ¿Te tienes que conformar con ser el sostén de la corrupción en España? Porque no nos tenemos que olvidar de algo, ¿eh? Ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas. Y tampoco nació porque el PSOE aprobara la reforma del artículo 135 de la Constitución, ¿recordáis? Que daba prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. No, por eso no nació Ciudadanos. Ciudadanos nació solamente para intentar recuperar los votos que estaban perdiendo estas fuerzas del bipartidismo. Y por eso, ahí lo tenéis, sosteniendo al PSOE de los ERES y la corrupción en Andalucía. Y ahí lo tenéis, sosteniendo al PP de la corrupción, de la Gürtel, de la Púnica, de Lezo en Madrid. Gracias, Ciudadanos. Gracias, Rivera, por nombrar a otro de los 40 de Alibaba a cubrir a los ya caídos Gallardón, González, Granados, Aguirre, Cifuentes. Muchas gracias como madrileño. En fin, pero no es solamente eso, ¿eh? ¿Sabéis quién está sosteniendo las políticas del PP en el Parlamento? Pues Ciudadanos. ¿Quién ha frenado el incremento de las pensiones asociándolo al IPC? Ciudadanos. ¿Quién ha frenado la derogación de la ley Mordaza? Ciudadanos. ¿Quién ha frenado la derogación de la LOMCE? Planteando que la educación no debe ser muy importante si es pública. Pues Rivera y Ciudadanos. Pero bueno, ya sabemos que en esto de la educación a Rivera lo que le gusta, lo ha dicho, es el modelo israelí. Vaya día para celebrar el modelo israelí, Rivera. En fin, trabajo de lo más sucio, aliviado por unas encuestas tan sabrosas que te cocinan tus amigos de Metroscopia, de Sigma 2. ¿Y será verdad que Ciudadanos sube? Claro, ahora mismo es una marca blanca. Y los poderosos también hacen bien sus deberes. Pero la pregunta importante es ¿cuál va a ser vuestro lugar, el lugar de Ciudadanos, en la historia de la democracia española? Pasará usted a la historia como eso, el escudero del Partido Popular. Y de Cataluña también quería hablar, que es mi tierra y es parte de este país. Muy adreçar als catalans. Me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total, que volví a los chavalotes y les digo, mira lo que he hecho, a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dicen, no, Faris, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto. Pues esto tiene un tirón enorme. La semana pasada hablábamos con Pedro Brieger sobre la inestabilidad económica en Argentina y al día siguiente se confirmaron los peores pronósticos. El presidente Mauricio Macri, tan amigo del presidente Rajoy, pidió un rescate
al Fondo Monetario Internacional. Una larga historia cíclica que siempre, invariablemente, termina mal para los pueblos. Hoy volvemos a hablar con nuestro corresponsal Pedro Brieger, director de Nodal.am. Pedro, buenas noches. Buenas noches para ustedes. Efectivamente hablábamos de la situación en la Argentina, hablábamos de lo que puede llegar a significar el Fondo Monetario Internacional y recién mencionaste una larga lista de políticos españoles, te faltó agregar Rodrigo Rato. Sí, claro, que fue presidente del Fondo Monetario Internacional hasta que lo echaron por estar robando también en el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, por eso me acordaba, porque Rodrigo Rato fue el último funcionario que vino, si mal no recuerdo, en el 2004 a negociar y tuvo que entrar custodiado justamente por la memoria histórica de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y la quiebra del país en el año 2001. Nosotros no tenemos ahora tiempo, Juan Carlos, para hablar de toda la historia y la relación del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, que viene ya de la década del 50 del siglo pasado. Mucho tiempo realmente. Desde el 57, ¿no? Fue la primera intervención del Fondo Monetario en Argentina. Creo que fue en el 58. Pero bueno, por ahí, por fines de la década del 60, con el gobierno de Aramburu, pero bueno, sin entrar ahora en detalles, siempre se habló de lo mismo: préstamos, más préstamos, deuda, más deuda, y la mayoría de la población sufriendo las consecuencias. Entonces, cuando ahora llega nuevamente una misión del Fondo Monetario Internacional pedida por el gobierno, lo primero que surge en la memoria colectiva es todo lo negativo. Claro. El Fondo Monetario Internacional es mala palabra en la Argentina, y por eso el ministro de Finanzas Duhovne, cuando habló del Fondo Monetario Internacional, tuvo que decir: este es un nuevo fondo, es distinto, como para decirle a la población: miren, no es tan malo como era antes era malo, ahora es bueno. Ahora ya de repente ha cambiado su ser, y la gente supongo que no les habrá creído mucho. Mira, por ahora no, lo que insiste el gobierno es evitar de utilizar la palabra ajuste. Tratan de utilizar la palabra gradualismo, que supuestamente estaría aplicando con sus medidas económicas el gobierno de Mauricio Macri, y en todo caso, si llega un ajuste brutal, más brutal de lo que se vio hasta ahora, dirán que es el Fondo Monetario Internacional que lo impone. Ahora, también el gobierno está insistiendo en que el Fondo Monetario Internacional es mala palabra por el kirchnerismo que gobernó 12 años antes de Mauricio Macri. Pero el Fondo Monetario Internacional es mala palabra desde mucho antes de que llegara Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Acá había una oficina del Fondo Monetario Internacional en el centro de la ciudad monitoreando. Acá venían los funcionarios Anup Singh, Teresa Terminacián, Rodrigo Rato, y aparecían como personajes ilustres que aconsejaban lo que tenían que hacer, lo que tenía que hacer el gobierno, que terminó en la famosa debacle del año 2001 con un país quebrado. Y cuando digo un país quebrado, en realidad digo de una inmensa mayoría de la población quebrada. Esto, Pedro, el crédito se calcula en 30.000 millones. El Fondo Monetario Internacional, si presta 30.000 millones, las exigencias van a ser brutales. Mira, son cifras que han dado algunos medios de comunicación. No hay nada confirmado. El viernes tiene que venir un representante del fondo para comenzar a negociar. Algunos técnicos y especialistas del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales, dicen que es imposible que presten esa suma de dinero porque es mucho más de lo que le podría corresponder a la Argentina, pero sigue la espiral de la deuda y algunos bancos y algunas grandes empresas que siguen haciendo negocio, comprando un dólar barato, vendiéndolo caro, porque el dólar sigue aumentando casi a diario. Claro. ¿Las perspectivas en el corto plazo cuáles son, Pedro? Mira, hay una crisis política y económica bastante profunda. Nadie está en condiciones de augurar una buena perspectiva, incluso antes de que regrese el Fondo Monetario Internacional, porque en el Congreso todavía están debatiendo el último aumento de tarifas decretado por el gobierno y que tuvo un rechazo en la Cámara de Diputados. Es posible que tenga un rechazo en la Cámara de Senadores, es posible que el presidente Macri ejerza el derecho a veto. Hay mucha protesta hoy respecto al tema de los tarifazos, hay mucha indignación con lo que representa el Fondo Monetario Internacional,
Yo realmente no sé cómo va a hacer este gobierno para convencer a la mayoría de la población de que la llegada o el retorno del Fondo Monetario Internacional es positivo para la Argentina. Creo que es un gran desafío para este gobierno, después de 2 años de discurso de que estaba todo bien, que todo iba para adelante, que se iba a vivir mejor. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo creo que hoy la mayoría de la población tiene la sensación, aunque no lo exprese políticamente, pero tiene la sensación de que hoy vive peor que hace 4 años y que es probable que mañana viva aún peor. Ya. Y esto no es algo fácil de remontar. ¿Encuentra, Pedro, esta situación a la oposición plural, múltiple, organizada? Sí, y muy dividida, tal vez porque no pensaban que en el año 2019, cuando son las próximas elecciones presidenciales, tenían alguna chance de enfrentarse a Mauricio Macri o a alguien que él nombrara. Creo que muchos vieron la película en una foto, que fue la consolidación del gobierno de Mauricio Macri, que le estalla en estos días con altísimas tasas, con el dólar. Y yo siempre digo, no hay que hacer pronósticos para las elecciones, falta todavía demasiado tiempo, y hoy el gobierno argentino tiene que resolver un problema muy, muy serio que todavía no vemos la luz al final del túnel. Ya. Oye, Pedro, vamos a dar un salto. Tú eres uno de los expertos no latinoamericanos, sino mundiales en Oriente Medio. Ayer otra vez, ¿no?, una masacre contra el pueblo palestino por parte del ejército israelí, coincidiendo con el 70 aniversario de la Nakba y la inauguración tan desafortunada de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Tan desafortunada para aquellos que critican al gobierno estadounidense y al primer ministro Benjamín Netanyahu. Está claro que ellos creen que hicieron lo correcto. Para Israel el costo de 60 palestinos muertos, o 100, o 200, o 500, teniendo el apoyo de la principal potencia mundial, es un costo bajo. Fíjate que a la inauguración ayer de la embajada creo que no hubo representación de ningún país de Europa Occidental, y sin embargo esto no aguó la fiesta del primer ministro Netanyahu. Tiene el apoyo de la principal potencia mundial, que lo apoya de manera incondicional. Y esto en el Medio Oriente, por ahora, es fundamental. Ya. En fin, Pedro, no me quiero malacostumbrar a, cada vez que hablo contigo todas las semanas, malas noticias, ¿eh? Bueno, pero podemos elegir siempre una buena noticia de América Latina. Las Cuéntame hay muchas, una buena. Hay avances, ahora la debería buscar, la debería buscar, pero yo creo que hay muchos avances educativos, científicos, universitarios para rescatar. Te puedo encontrar una buena. Dentro de pocas semanas acá se va a conmemorar los 100 años de la reforma universitaria en la Argentina de 1918. Cierto. Y un manifiesto de los estudiantes que marcó la historia latinoamericana, y te diría que más allá de América Latina, planteando una universidad pública abierta, con verdad, lo que se llama un cogobierno de los docentes, de los estudiantes, de las autoridades, y que además eso recibió una vuelta de tuerca durante el peronismo a mediados del siglo pasado, cuando se decretó la gratuidad de la Universidad Argentina. Acá hubo un economista neoliberal que en el año 2000 trató de plantear que la universidad iba a ser arancelada. Duró 2 semanas al frente del Ministerio de Economía. Para los argentinos y argentinas es un orgullo que existan universidades públicas, libres y gratuitas. La memoria del Cordobazo. Este viernes en Barcelona vamos a estar con gente de Claxo recordando aquellos momentos y aquellos logros sociales. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo al continente y hasta la semana que viene. Un abrazo grande para ustedes. Lolo, cerremos esta sección en son de paz y saca la bandera blanca.
Un día conocí a Alberto Granado, que fue quien acompañó al Che Guevara a dar la vuelta en moto por América Latina. Estaba el presidente Chávez, estaba Evo Morales, les pidió que salieron, se acercó a ellos y le dijo, ¿puedo decirles algo? Sí. Y les abrazó y les dijo si viviera el Che Guevara, cuánto se alegraría de lo que ha avanzado el continente latinoamericano. La poderosa era la moto con la que el Che se fue a que le naciera la conciencia por esas venas abiertas de América Latina. Hay gente que no ve el dolor y gente a la que el dolor le cambia la circulación de la sangre. En las villas argentinas, en las favelas de Brasil, en los ranchos de Venezuela y en las chabolas de España lloran todas las noches niños. En esos sitios tan abandonados de Dios y de sus emisarios, llevan matando a los mismos desobedientes desde la noche de los tiempos. Y su grito no es complaciente, nace de una garganta que hace eco, solo en otras gargantas. La memoria es capaz de sumar conciencia y nada del humano, entonces te es ajeno. Y ese grito se convierte en una garganta poderosa. Un colectivo con oído musical para la ayuda mutua. Una asociación de gente que dijo que no quería agachar la cabeza y dedicarse solo a sobrevivir. Y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros, los que siempre tenemos la voluntad de ir dando lecciones. Hoy tenemos en la frontera a dos integrantes de este colectivo que renueva la sangre de las venas abiertas de América Latina, que narraba nuestro hermano Galeano. Sangre viva. Buenas noches y bienvenidos a la frontera, Ingrid Daniela Mérida y Nacho Levy. Muchas gracias por estar aquí. ¿Leer puede salvar la vida? Sí, sobre todo el escuchar a quienes padecemos esas injusticias en nuestros barrios, principalmente. Quizá por eso tienen voluntad de que el pueblo no aprenda a leer. Seguramente, y también de que no aprenda a escuchar. A nosotros no nos parece casualidad que a tantos años de que se pusiera en marcha aquella moto, recorriendo muchas de las problemáticas de la diversidad cultural de nuestros barrios, sigamos hablando de pluralidad de voces en los grandes medios de comunicación, cuando se encuentra un rubio, un morocho, un alto, un bajo, un judío, un católico, un homosexual, un heterosexual, pero nunca un pobre. Esas son las voces que faltan, esas son las voces que incomodan, incluso muchas veces a los propios sectores progresistas que tal vez terminan ocupando lugares que los conservan en un marco de representación seguramente celebrable al regreso de las democracias en nuestros países, pero a tantos años de un supuesto orden democrático nosotros quisiéramos que las universidades tuvieran jefes de cátedra en comunicación popular, que se hubieran formado en la comunicación popular de nuestros barrios, que las representaciones partidarias de la región tuvieran en mucha mayor cantidad representantes de los sectores populares que manejan ese conocimiento menos jerarquizado desde la academia, desde los libros, arriba de los escenarios y no sosteniendo los palos de las banderas. Yo te cambio el sitio, ¿eh? Te pones esto aquí y yo me pongo ahí, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Cómo os nació la conciencia? Nacimos de la conciencia. Creo que la conciencia nació con 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en un genocidio que padecimos hace 42 años y con valores de culturas ancestrales que sobrevivieron a un etnocidio hace 500 años, porque la realidad es que no todos los argentinos y las argentinas nos bajamos de los barcos, como dice nuestro presidente abierta, pública y sonrientemente. Hay historias de resistencia, de dignidad que marcaron el camino que a nosotros hoy por hoy nos invita a gritar. Pero Nacho, había antes de la dictadura, seguramente también había luchas populares, ¿no? La dictadura de alguna manera seguramente lo aceleraría, ¿no? Pero también ha existido previamente, ¿no? Sí, lucha popular antes de los 30.000 desaparecidos. Las comunidades originarias son un gran ejemplo de eso. De hecho, hago particular hincapié en esto porque nosotros ahora nos encontramos en la frontera, pero por suerte nos encontramos también en Madrid. En la frontera tuvimos que pasar 4 horas y media demorados en el aeropuerto. En una sala para latinoamericanos y africanos, ¿no? Exclusivamente. La misma sala en la que nos quedamos la única vez que habíamos pisado Madrid para hacer escala en septiembre del año pasado, cuando convocados por la Organización de las Naciones Unidas íbamos a disertar frente al Comité de los Derechos del Niño y perdimos el vuelo también por estar ahí demorados. Entonces nosotros exaltamos esa lucha histórica de los pueblos originarios porque han sido quienes han abrazado, por ejemplo, a mis abuelos cuando mutilados útiles por haber sido forzados a luchar en una guerra que no eligieron o tras haber trabajado 4 años en un ejército de redención, pudieron encontrarse, mi abuelo y mi tío, en la Argentina,
gracias a la lucha y la resistencia histórica de un pueblo que les dio obra social, que les dio educación y que no los retuvo en el aeropuerto para que pudieran entrar y para que pudieran... Ya lo sentimos. Ingrid, ¿cómo se pierde el miedo? El miedo, y sinceramente yo lo perdí por una necesidad. Por una necesidad de poder contar mi vida y poder contar la vida de mis vecinos y del cómo vivimos en los barrios, en las villas de Gran Capital y en los barrios humildes de toda América Latina. Yo soy boliviana, desde los 3 años que vivo en la Argentina y he vivido en un barrio totalmente olvidado donde el Estado no ha estado presente, pero sí ha estado presente la unidad de los vecinos en cuanto a esas adversidades de la ausencia del Estado que ha dejado en nuestros barrios. ¿Estarás de acuerdo entonces que quizá el peor enemigo de los sectores populares es que se desunan, que se fragmenten, que se separen, ¿no? Sin duda. Recién le preguntabas a Pedro, que muchas veces ha escrito, ha gritado en la garganta con nosotros sobre una buena noticia en Argentina y nosotros aportaríamos al análisis de Pedro que tal vez la única buena noticia es como las políticas neoliberales que van dejando cada vez más compañeras y compañeros afuera de ese sistema nos terminan uniendo a veces hasta involuntariamente a muchos que tal vez nos tendríamos que haber encontrado mucho tiempo antes para poder construir confluencias como por ejemplo lo es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un sindicato del nuevo tipo que reúne a todos aquellos trabajadores que lo son porque trabajan, todos en nuestros barrios trabajan, pero no tienen un empleo formal, no tienen un empleo en blanco. Entonces me parece que dentro de todas las malas noticias que podrían ser los certificados de parásitos y desnutrición en los niños de nuestros barrios, vecinas y vecinos que trabajan gratis en comedores que reparten la comida gratis porque saben que la comida es insuficiente, a eso se contrapone un nivel de organización popular que crece, que trasciende la frontera, que nos encuentra hoy a nosotros con el movimiento Sin Tierra de Brasil, con el movimiento de los trabajadores sin techo y también con las compañeras y los compañeros de Podemos que recorriendo la Argentina y caminando por los pasillos de nuestra villa contactaron nuestra experiencia para que ahora nosotros podamos estar acá contándola. Yo creo que una de las cosas buenas de conocer América Latina es que sabes que si vas del aeropuerto al hotel, del hotel a donde das la conferencia, de la conferencia al hotel, a tomar una copa por la noche y regresas y dices, si allí todo está estupendo, ¿no? Si no pisas donde vive el pueblo no hay nada. Os he escuchado recientemente plantear que en esas ideas de confrontación a veces escogen a algunos y les dicen, vosotros sois los escogidos para pasar por esa puerta. Sí. Es el modelo de éxito que nos presentan, ¿no? En el fútbol se puede ver muy bien. En general a los villeros, a las villeras, les cabe un espacio de televisión cuando tienen que dar explicaciones, cuando tienen que dar rating, cuando tienen que dar lástima, cuando tienen que dar miedo, porque a veces para dar información. Y desde ese lugar es común ver villeras y villeros llegar a Europa con una pelota de fútbol en los pies, pero no tanto con la palabra. Y me parece que poder revertir eso, organizarnos para demostrar que las puertas del éxito no son las que ellos nos muestren, sino que nosotros sepamos construir, es una manera también de hacerle ver que no somos nosotros, ni nosotras, los villeros, las villeras, los habitantes de la patria baja, los responsables de que el mundo funcione como funciona. No hemos sido quienes hemos conducido los peores genocidios de la historia de la humanidad, las masacres que también enumerabas en la presentación del programa. No hemos sido nosotras y nosotros, y muchas veces de perspectivas incluso progresistas. Se dice, bueno, vamos a dar educación popular, vamos a enseñarle a ustedes a comunicar, vamos a enseñarles a ustedes a organizarse, vamos a enseñarles a ustedes a estudiar, y se está despreciando de alguna forma todo ese conocimiento que históricamente se despreció y que es el que nos permitió a nosotros generar un medio de comunicación comunitario, autogestivo, independiente, popular, complementario de distintas estrategias partidarias que confluyen con los intereses del pueblo, desde una identidad propia y con una filosofía propia, escuchando a filósofos de nuestro barrio que tal vez tienen 10 años, 11 años, 12 años, pero tienen el tupé, el atrevimiento y la apertura mental o lo suficientemente desintoxicada como para poder poner en discusión las máximas del periodismo que nos enseñaron, escribiendo en tercera persona para que nunca se note que son siempre los mismos los que escriben, aunque cambien las manos, escribiendo con las 5 W, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué una noticia
aunque ninguna de esas palabras tenga la W en el idioma español o en el argentino o en el latinoamericano que hablamos nosotros. Entonces el Kiki, en nuestro barrio, a los 12 años, dijo, ¿por qué mejor no escribimos las 5 P? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué y por qué? Si nosotros hubiéramos abrazado esa teoría, si el resto de la sociedad se hubiera dado el lujo de escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros filósofos, a nuestros pobres, tal vez no hubiera sido necesario nunca un medio de comunicación para desestigmatizar a la villa. Porque en vez de contarte que un delincuente asaltó a un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robar el estéreo, te hubieran contado que ayer encontró una persona armada que necesitaba comprar droga porque se hizo adicta a los 14 años, porque sus padres trabajaban 25 horas por día, porque nacieron en una villa. Esa realidad es mucho más nuestra y suena trágica y suena catárquica, pero es la que a nosotros nos ha traccionado a construir también las soluciones que hoy nos permiten visibilizar nuestro barrio, aún con una avanzada de las fuerzas de seguridad, crear un medio de comunicación propio, crear un dispositivo de control popular a las fuerzas de seguridad. Entonces yo te podría contar cómo lo mataron a mi ahijado en una zona liberada por la policía en el 2013, pero también te podría contar que mi hija tiene 2 años y medio y no ha escuchado nunca un tiro, gracias a la organización popular que se ha construido, fruto del conocimiento y del oído poderoso que nos permitió reconocer saberes donde la academia no los encontraba. Claro, no, y eso es realmente importante. Déjame plantearos 2 cosas que tienen mucho que ver con eso y que aquí en Europa es importante trasladarlo, ¿no? Cuando Lula dice que en Brasil la revolución es comer 3 veces al día, aquí parece que no se termina de entender, ¿no? Porque aquí las necesidades se presupone que son las necesidades de las clases medias, incluso la gente que está más golpeada es clase media aspiracional, ¿no? Tiene como escenario, ¿no?, de vida un nivel de consumo por lo menos deseado muy alto, ¿no? Y se olvidan de cosas que en cambio forman parte de vuestra cotidianidad, ¿no? Es decir, que haya aguas blancas y aguas negras, que haya electricidad, que haya seguridad, que haya la posibilidad, ¿no?, de que un tiro no te mate, Ingrid. Sí, sobre todo la seguridad nuestra en el sentido de la seguridad que plantean para nosotros, de tener 5 fuerzas adentro de los barrios en donde matan a gatillo fácil a los pibes, donde dejan la zona liberada, como bien lo dijo Nacho, con el caso de Kevin, un nene de 9 años que muere por esa zona liberada que dejó, y que siempre esas balas perdidas y esas balas que le dan a un vecino son adentro de los barrios y quedan adentro de los barrios porque no se muestra, no se visibiliza, y ahí es cuando nosotros decimos esa organización de los vecinos para poder decir basta, ya no soportamos más llorar a un pibe en un cajón de 1,30 m porque se perdió una bala. Estando las fuerzas de seguridad dentro de los barrios y cansados de ese negocio, que las mismas fuerzas están adentro ahí y que permiten que eso esté, porque si no, no estaríamos hablando de esto hoy en día acá con vos. Claro. Hay algo que también es una discusión como complicada, ¿no? ¿En qué medida la villa, ¿no?, o estas zonas golpeadas son autosuficientes o tenemos que lograr que se genere un diálogo con el afuera de la villa, ¿no? Porque tampoco creo yo que la villa tenga que quedarse encerrada en sí misma. Es decir, que más allá de todo el saber que es verdad que desde fuera se ha ignorado y que es un saber que sirve para sobrevivir, igual que en la selva tienes que saber los saberes, ¿no?, propios para sobrevivir, pero también la gente que tiene que salir fuera. Es decir, que las universidades también son de la villa y que aprender a ser médico también tiene que salir, ¿no?, la gente de la villa a aprenderlo. Está Por bueno tanto, que lo no hay que digas. buscar esa referencia donde parece que quedaos en la villa y ahí ya solventad vuestra vida, ¿no? Es a lo que nos invitan, de hecho, desde las universidades, incluso muchas veces las universidades públicas se sigue hablando de extensión universitaria cuando tocan un barrio pobre con la punta del dedo, como si no fuéramos parte del universo constitutivo de la universidad. Por eso La Poderosa tiene como baluarte principal también su aparato de comunicación. La Garganta es un medio de comunicación. La Poderosa, Nacho, es una asociación que hay 80, ¿no?, prácticamente 80 grupos con medio de comunicación. Haz un resumen rápido, ¿no?, es una de qué es La Poderosa. Una articulación de asambleas de base, favela, colonia, chabolas, villas,
79 en la Argentina, en todas las provincias, y ahora en todos los países de América del Sur. Estaremos confluyendo en una caravana latinoamericana en julio, una cumbre de base, decimos nosotros, en Brasil, para pensarnos como región, habitantes de la patria grande y habitantes de la patria baja, de la línea de la pobreza para abajo, que nos pudimos visibilizar en nuestro caso a partir de un medio de comunicación que nació para lo que vos decías, para poder interpelar al afuera. Nosotros no necesitamos contarnos a nosotros mismos que hay aguas sucias y que en esas aguas sucias se nos murió abogado Gastón porque además de incumplir la ley de urbanización inhibían el ingreso de materiales. No necesitamos contarnos que ahora ese barrio se está urbanizando por la lucha comunitaria. Necesitamos que el afuera sepa que no somos todos pirañas y narcotraficantes como muestran. Que en algún momento los inviten a repreguntarse si no es absurdo que un negocio como el narcotráfico, más grande que cualquiera de las multinacionales del mundo, vaya a tener a sus CEOs viviendo en barrios donde no hay gas, no hay luz, no hay cloacas, barrios que siguen siendo un cuadrado gris en el mapa de los colectivos, un cuadrado rojo en el mapa de los GPS y un cuadrado blanco en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que lo creó. Ahora, cuando reclamamos la universidad, los medios, mirando desde acá y no hacia acá, tiene que ver justamente con que muchas veces nos pueden hablar de la pobreza, de nuestros muertos, de nuestras problemáticas, de nuestras urgencias, en el mismo tono solemne y monocorde humorístico que hablan de la Revolución Francesa, porque la tienen a la misma distancia. Claro. Cuando los muertos son tuyos es más difícil pintarlos de payaso, y eso no quiere decir que no debamos construir mecanismos comunicacionales para llegar de la forma que sea a los sectores que no pudimos llegar. ¿Sabes también por qué digo esto, Nacho, Ingrid? Porque a veces lo peor de los afueras se te meten en el adentro y te colonizan el pensamiento. Es decir, no por estar jodido terminas trabajando para salir de tu condición jodida, sino que también yo he visto en América Latina a veces, ¿no?, que la gente golpeada de los cerros termina votando a sus verdugos, ¿no? Y también, es decir, que es una reflexión que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Es decir, que no es verdad que esa gente rica que necesita saquear a los países no tenga claro que puede comprar el voto en las villas, que pueda comprar la conciencia de las villas, que también necesitas, ¿no?, encontrar esos adentros y esos afueras, y que quizá también por eso vosotros en vuestras portadas habéis sacado dando ese grito, ¿no?, a Pepe Mujica, a quien he visto por aquí, ¿no?, a Dilma Rousseff, a Maradona, a Serrat, a Leo Messi, ¿no? Sí, para nosotros fue una estrategia que nos permitió entender que no habíamos nacido el día cero ni el día ideal, que había una sociedad de consumo que no valorizaba la vida de nuestros vecinos o nuestras vecinas como valorizaba la vida de determinadas figuras públicas. Pero que esas figuras públicas eran personas, en muchos casos ancladas a la cultura popular, y que nos podían prestar esa caja de resonancia. Y te pongo un ejemplo muy concreto que fue el número 3 de la revista. La tapa era René, de Calle 13. Ya estaba hecha. El compañerito que había ido a entrevistarlo nunca se hubiera podido pagar una entrada para ir a verlo. Y no solo fue a verlo, sino que terminó en su camarín, media hora encerrado. René retiró al resto de los medios de prensa, después les abrió la puerta y le dijo: ustedes tienen que ser como él. Estábamos felices con esa tapa. Pero en ese momento lo matan a Pascual. En la Villa 31 no lo entra a buscar la ambulancia por razones de seguridad, como si nuestra seguridad no fuera que nos mandan las ambulancias. Su mejor amigo lo lleva en la carretilla de cartonear hasta el hospital, llega tarde, Pascual muere, y nosotros vamos a consenso sobre qué debía ser la tapa de la revista. ¿René o Pascual? Por fin teníamos una revista nuestra. Llegamos a consenso y el consenso incluía a la familia de Pascual. La tapa fue René. Gracias a eso hoy estamos en España hablando de Pascual. Ingrid, queremos cerrar contigo. La vida está tan amenazada, ¿no? La vida, además, algo muy importante para vosotros, que es la vida de los niños, ¿no? Danos un mensaje de esperanza. Yo creo que el hecho de que estéis aquí es una señal de esperanza. Es decir, en mitad de tanto dolor, en mitad de tanto sufrimiento, de tanta desesperanza, en mitad de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no os dejáis vencer, porque se os ha quitado el miedo. Yo os pido que nos mandéis un mensaje de optimismo, esa apuesta por la vida que sé que es la que os lleva a estar por aquí recorriendo España. Habéis ido a Bruselas. Despídenos con un mensaje, si puede ser, Ingrid. Sobre todo... de optimismo. Es el del poder visibilizar. Lo que nosotros hicimos es visibilizar y mostrar nuestra vida, del cómo vivimos,
Y hace 2 días, estando acá con charlas y todo eso, hemos conocido a compañeras que trabajan en la industria del calzado de una manera precaria, que muchas veces creo que vos no sabés qué es lo que están padeciendo esas mujeres. Y quiero que, al igual que yo acá sentada, esté una de esas compañeras en Elche, que la industria en sí, la economía de ese pueblo es el calzado de empresas multinacionales que las tienen a las compañeras con aparadoras. A las aparadoras. Hemos hablado con ellas, sí, aquí en este programa. Que se entere que se entere de su historia. Son generaciones y generaciones que trabajan de esa manera y tienen las mismas enfermedades que sufrieron sus propias madres. Al igual que yo en mi barrio, siendo mujer villera, sufrimos esa violencia machista, pero también esa violencia institucional, que es que no te entre la ambulancia para poder salvar a tu hijo en una zona liberada, o poder sacarla a tu vieja porque es diabética y la tenés que arrastrar 1,5 cuadras para llevarla donde la ambulancia no quiso entrar, donde se le cayó el árbol a Facundo, donde la madre denunció 3 veces para que cortaran ese árbol y perdiera un hijo. Eso es lo que perdemos las mujeres. Eso es lo que el miedo que arrancamos a raíz de un dolor, arrancamos a gritar y arrancamos a decirlo. Ingrid y Nacho, muchas gracias. Hace 7 años que nos fuimos a las plazas con el 15M y algunos, una buena parte de lo que hemos aprendido es en América Latina, yendo a las villas y seguramente hoy, ¿no? Cuando nos recordáis, cuando a mí me recordáis que escucha más, no quieras enseñar tanto, escucha más a las villas, pues me volvéis a enseñar cosas y quiero daros las gracias y decir que aquí, en esta humilde frontera, tenéis vuestra casa. Y a vosotros y vosotras, desobedientes, hasta mañana y ojalá os llegue muy al corazón la importancia de este mundo, que nos recuerda que si tenemos corazón debemos tener memoria. Hasta mañana, desobedientes. Muchas gracias.